Buenas tardes, chicos. Aló. Buenas tardes. En la sesión de hoy, que ya es la última sesión, es la penúltima sesión, que es la sesión número 11, que es la de cómo acceder a la cooperación internacional. Recuerden ustedes, muchachos, de que aquí estas dos sesiones son sumamente importantes porque en esta sesión se debe, sobre todo esta sesión 11 y la 12, se deben de compenetrar bastante importante para que ustedes elaboren el proyecto que les mandé a trabajar. Recuerden que tienen que ir trabajando un proyecto, ya desde ahorita deben ir trabajando ese proyecto. Ayer yo les impartí un video en diapositiva donde les expliqué detalladamente esas etapas de cómo trabajar el proyecto de cooperación internacional. Los proyectos de cooperación internacional no se difieren de otros proyectos de inversión porque siempre tienen la misma mecánica, tienen la misma metodología, tienen el mismo marco lógico. En la sesión 12 está toda lo que es la lectura sobre el marco lógico de cómo elaborar un proyecto. O sea, no es un proyecto de monografía, de culminación de estudio, no es eso. Estamos hablando de un proyecto que ustedes tienen que elaborar para presentarlo ante una agencia internacional, ¿verdad? Ante un país donante, donde ustedes tienen que manejar todo eso que tiene que ver con los proyectos de cooperación internacional. ¿Verdad? Es muy importante. Es muy importante tener en cuenta en qué consiste cada uno de esos proyectos. ¿Verdad? Para que a la hora de que ustedes elaboren el proyecto no tengan... Yo les mandé al grupo de WhatsApp, les mandé un manual. Cuando hablamos de acceder a la cooperación internacional, que es la clase de hoy, básicamente estamos hablando de una planificación, por decirlo así, donde están involucradas las etapas de la cooperación internacional, de los proyectos de desarrollo. Entonces, es muy importante tener en cuenta toda esa situación a la hora de que ustedes elaboren el proyecto. El proyecto es el examen, prácticamente. Ustedes tienen que presentar ese proyecto, ¿verdad? Ya terminado. Y ahí están las partes que yo les pedí a ustedes, el resumen ejecutivo o la ficha, pues, que son las partes. Ustedes me tienen que comunicar cualquier dificultad que ustedes tengan en relación a ese proyecto que ustedes vayan a elaborar, ¿verdad? Ustedes pónganle título al proyecto, qué es lo que ustedes piensan escribir, ¿verdad? Tienen que ponerle título a ese proyecto, o sea que, por ejemplo, supongamos de que yo soy alumno, ¿verdad? El estudiante Ismael Morales
quiere hacer un proyecto de cooperación, entonces yo me doy a la tarea de informarme aquí en Nicaragua dónde se necesita la ejecución de un proyecto. Normalmente los proyectos de cooperación internacional son proyectos con una dimensión social muy importante, ¿verdad? Porque son los países donantes los que van a dar el financiamiento. Como les dije, este proyecto es como cualquier tipo de proyecto de inversión que ustedes tienen que ponerlo ahí para poder saber en qué consiste un proyecto, porque hemos pasado una gran cantidad de tiempo en esta asignatura, pues lo que corresponde en la programación de la universidad del cuatrimestre, pero es bueno cerrar con una actividad bastante práctica, pues como es la elaboración de un proyecto, porque si hablamos si esta asignatura se llama Proyecto de Cooperación Internacional, yo creo que lo más lógico es que en la práctica ustedes presenten un proyecto de cooperación internacional. ¿Estamos claros? La comunidad donante o el país donante, ustedes le ponen ahí el cuerpo en la ficha ejecutiva. Eso es lo que esa es la primera página que va antes de la introducción. La ficha ejecutiva, ¿verdad? País donante, la comunidad donante, país donante o cualquiera. El gobierno local, los beneficiarios, todo eso va ahí en la ficha ejecutiva. Ustedes comiencen a trabajarlo y ustedes tienen que ir trabajando esto desde ya, para que al final del que venga el tercer parcial, ustedes ya solo manden el proyecto terminado para que para que ya lo suban a la plataforma, ¿verdad? Que esa es la última, ese es el examen, pues, donde se dice tercer examen parcial, ustedes ahí ellos te lo van a subir para que yo lo pueda ver. Bueno, más o menos que les quería explicar eso y ya en el curso del desarrollo del proyecto ustedes me están llamando, me están mandando mensaje al grupo si tienen alguna dificultad para ver en qué les puedo ayudar yo para que vayan elaborando el proyecto. Si tienen dificultad en la elaboración de la ficha ejecutiva, ustedes me dicen ahí, pues, entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, cuáles son las partes de una ficha ejecutiva de un proyecto? Pues, el país donante, el financiamiento, de cuánto es el proyecto, cuánto es el financiamiento del proyecto, cuánto pone la comunidad donante, cuánto pone la comunidad local, quiénes son los beneficiarios directos, quiénes son los beneficiarios indirectos. Todo eso lleva una ficha técnica. ¿Ya? Es más o menos una página, un cuarto, tres cuartos de página. ¿Ya? O 2 cuartos, ¿verdad? Y un poquito más de página. Eso es lo que va en una ficha, ¿verdad? En una ficha técnica. O resumen ejecutivo le llamamos nosotros. Ficha técnica o resumen ejecutivo que va antes de la introducción. Entonces todo eso tienen que mandarlo, tienen que irlo trabajando ya. Tienen tiempo todavía para que lo vayan trabajando. Por eso yo les estoy dando qué pena pues de que no se conectaron hoy pues y yo les estoy dando pues la pauta de cómo es que se va trabajando en la elaboración del proyecto. Hablando de la clase de hoy, básicamente se refiere, ya entró Sonia. ¿Cómo está Sonia? ¿Cómo le va Sonia? ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, profesor, lo escucho. Bueno, gracias Sonia. Bienvenida sea. Gracias.
Bueno, de todas maneras está quedando grabado ahí, pues estaba hablando sobre el último parcial, que es el tercer parcial, y estaba hablando sobre, les estaba dando orientaciones de que ese tercer parcial es la presentación de un proyecto que ustedes van a hacer, ¿ya? Yo estaba planteando de que lo más lógico es de que ya hemos recorrido mucho tiempo, bueno, tiempo en el que está programada la asignatura, la asignatura Proyectos de Cooperación Internacional, y les estaba explicando pues de que es necesario de que ya vayan comenzando a trabajar el proyecto. Presentar significa que ustedes me van a mandar ese proyecto a la plataforma donde dice tercer parcial, ustedes ahí lo van a subir para que ustedes tengan, digamos, tengan la oportunidad de aplicar los conocimientos ahí adquiridos. En un proyecto de cooperación internacional va lo que se llama la ficha técnica, o lo que es el resumen ejecutivo, que es la primera hoja, que va antes de la introducción. Entonces, ahí ustedes van a trabajar lo que es la primera hoja. Ya deberían de ir trabajando lo que es el proyecto, porque al final el tercer parcial es la presentación del proyecto, ¿verdad? Entonces, y a eso es lo que yo más o menos estaba planteándoles ahorita, que es importante, pues, de que ustedes lo hagan, que lo vayan trabajando. La clase de hoy, que es la sesión 11, básicamente es una sesión bastante fácil de entenderla, bastante interesante a la vez, pues porque lo que es la sesión 11 y la sesión 12 básicamente se refiere al proyecto de cooperación, ¿verdad? A eso es lo que se refiere la sesión la sesión 11 y la sesión 12. ¿Ah? Y el tema de hoy de la sesión 11 es cómo acceder, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la cooperación internacional? ¿Cuáles son los donantes? El país interesado, el país que quiera tener cooperación o donación, porque ya eso lo hemos hablado bastante cuando hemos hablado sobre estos tipos de términos, pues que no hay que confundirlo. O sea, los países donantes, ¿cuál es el país que yo quiero que me ayude a mí en este proyecto? Porque normalmente los proyectos de cooperación internacional, para acceder a la cooperación internacional, tenés que presentar un proyecto. Tenés que presentar una ficha, una información al organismo donante sobre qué es lo que se requiere, cuáles son los insumos, cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades que se necesita cubrir con ese proyecto. Por ejemplo, en Nicaragua, yo lo decía hace rato, que para acceder a la cooperación internacional, los proyectos de cooperación internacional son proyectos con una dimensión social muy importante. Porque si no le aclarás, por decirlo así, no se me viene otro término, pero lo voy a decir, si uno le aclarás, si no explicás bien la finalidad que vos tenés
para poder presentarle a la comunidad donante un proyecto de cooperación internacional, primeramente tenés que explicarle en una ficha cuáles son una ficha o un documento preliminar sobre las características del proyecto y cuál es la razón social del proyecto. Cuando hablo de cuál es la razón social, me estoy refiriendo cuáles son, qué comunidad va a ser la que va a ser cubierta por este proyecto. Por ejemplo, en lo que es Nicaragua, que la mayor parte de los países que son vulnerables en los aspectos de la economía son los que acceden a la cooperación internacional. Porque los países que tienen un grado de desarrollo similar, ahí no tiene cabida lo que es el término cooperación, ni donación, nada de eso. Por ejemplo, ¿qué le va a pedir Canadá a Estados Unidos o Estados Unidos a Canadá en términos de donación? Ahí no tiene que donarle nada a Canadá a Estados Unidos, ni Estados Unidos a Canadá, si tienen una igualdad de desarrollo. Hay un desarrollo bastante relativo entre ellos, o aparejado, como decimos en el buen nicaragüense. Entonces, ¿qué hay que donar ahí? Ahí no hay nada que donar. Allí no hay ninguna cooperación, porque tienen un desarrollo equitativo, igual. Pero en cuanto se trata a los países desarrollados o subdesarrollados en vías de desarrollo, ahí donde aparecen los proyectos y ahí donde aparece el término acceder a la cooperación internacional. Entonces, ¿cómo se va a acceder a la cooperación internacional si no tenés una definición bastante importante, por decirlo así, pues de esa manera? No has elegido el país que en un futuro, cuando ya presentes el proyecto, tenés que decir, bueno, Alemania es el país que yo escogí para donar. ¿Ah? Para donar. Entonces, debes de aplicar a una convocatoria, debes de aplicar a a las relaciones que se te pidan, pues ahí. Se debe de aclarar bien la situación, en qué condiciones se encuentra ese país para poder acceder a la cooperación internacional. ¿Ah? Se debe de tener en cuenta todo eso para poder, es decir, tenés que realizar un mapeo para identificar las necesidades, para identificar las oportunidades y crear una lista de necesidades y prioridades. Por ejemplo, si queremos, suponete que la comunidad San Francisco Libre, llamémosla así, pues, hipotéticamente hablando, esa comunidad San Francisco Libre tiene problemas hay muchos problemas de salud respiratorio porque no hay lugar donde las personas vayan a evacuar cosas. Entonces se hace un proyecto de electrificación, por ejemplo, porque no se puede hacer un proyecto de alcantarillado porque no presenta las condiciones. Entonces se hace un proyecto de electrificación. Entonces el proyecto de electrificación con todas las de la ley, bien cerrado, bien elaborado, etcétera. Entonces, ese proyecto se puede presentar ante la comunidad donante. Entonces, de esa manera es que se puede acceder a la cooperación. O sea, donde los necesitados o el país que necesita o la comunidad que necesita debe de presentar un listado de necesidades.
Un listado que responda a las necesidades encontradas. O sea, se hace un análisis, se hace una prospección de la situación donde se tiene que pedir para la cooperación internacional. Y hay que ser claro, pues pedir es pedir. Pedir es pedir y ahí no hay vuelta a Dios, como decía. Entonces, ahí es muy importante destacar esa situación, ¿verdad? Para que a la hora de la hora no se confundan, pues, las cosas y se haga un verdadero plan de acceso a la cooperación internacional. Entonces, es básicamente, existen dos maneras. Primero es aplicando una convocatoria. En esa convocatoria que aplique el país o la comunidad, debe de explicar, ¿verdad?, todos los detalles que yo acabo de mencionar. ¿Ah? Es decir, el paso 1 es el análisis previo de todo lo que se necesita en ese ámbito, en esa geografía. ¿Cuántas personas trabajan? Hasta eso, pues, un censo poblacional, ¿verdad? Una matriz poblacional se tiene que hacer para poder, cuántos nacen, cuántos crecen, cuántos trabajan, cuántos no trabajan, cuántos desempleados, cuántas personas necesitan, etcétera. Todo eso se tiene que plasmar en un cuadro, ¿verdad?, de una matriz, ¿verdad? En el marco lógico, en la sesión número 12, ahí yo les subí una lectura donde se refiere a lo que es el marco lógico. Yo les decía cuando estaba introduciendo la clase de que cualquier consulta, cualquier dificultad que tengan a la hora de elaborar el proyecto, pues me lo hacen saber. El segundo paso es realizar un mapeo, que es prácticamente que en ese mapeo es identificar dónde están las oportunidades más importantes que hay, que eso ya lo dije, ¿verdad? Y la presentación del contacto, el convenio y la definición de presupuesto, todo eso va a la presentación de informe, todo eso va en los requisitos cómo acceder a la cooperación internacional. Y el otro tema que quería tocar también es la selección de donantes. Ya se los explicaba al principio de la clase también. Ya también lo he dicho en algunas sesiones anteriores, no hay que confundir donantes con cooperantes. Cooperantes y donantes son países muy, muy distintos. Puede ser, el mismo país puede ser cooperante también, pero dependiendo de las circunstancias que exista para poder determinar si es donante o cooperante. ¿Ah? Entonces, aquí hay que seleccionar el donante, pues, el que te va a donar, porque un proyecto de cooperación, si lo querés hacer con financiamiento de la localidad y con financiamiento de un organismo internacional, entonces tenés que buscar un organismo internacional que tenga la característica de donante. Porque si te buscas un país que sea de los organismos financieros internacionales, como el FMI, ese no es un organismo idóneo para tu proyecto. Porque es el Fondo Monetario Internacional no da dinero, no regala nada, ¿verdad? Ni el Banco Mundial. El Banco Mundial es cierto, un poquito flexible en comparación al FMI, pero tampoco no da nada.
Aunque sí, todos los proyectos de inversión que hace el Banco Mundial son proyectos meramente sociales, pero no regala nada. Entonces, no podés elegir al Banco Mundial, al menos que se haga una gran excepción por parte de los directores del banco de que te van a ayudar sin cobrarte nada. Esa ya es otra cosa, pues. Pero tenés que elegir, tenés que seleccionar los donantes más importantes en este proceso. Porque si no lo haces, te vas a encontrar con una cierta dificultad a la hora que vayas a elaborar el proyecto. Por ejemplo, yo me ponía como ejemplo al principio de la clase. Suponete que Ismael Morales es estudiante de la clase de Cooperación Internacional y quiere terminar el curso con la presentación de un proyecto al profesor. Entonces, yo como estudiante me pongo las pilas a buscar información, ¿verdad? A buscar información en la investigación, a las instituciones, al Estado, qué sé yo. Aunque a veces hay instituciones en el Estado que no te regalan mucha información, son bien fregados. Entonces, lo que tenés que hacer es irte a internet o a cualquier otra fuente, ¿verdad? Entonces, comenzás a pensar, pues, ¿cuánta población existe, pues, ahí? ¿Cuánta población hay en esa comunidad? O sea, vas a sacar toda esa información porque tenés que mandarle una información al donante de en qué consiste tu solicitud para que el donante se pueda decidir apoyarte en el gran proyecto que vos tengas. Por experiencia propia, yo hace años trabajé en una universidad y muchos estudiantes sacaban la tesis monográfica de culminación de estudios en esa universidad y pasaban en esa monografía, o sea que son 6 meses de penqueo todavía de estudio. Entonces, yo tuve la oportunidad de dar algunos módulos sobre organismos de cooperación internacional y algunos muchachos sacaron buenos proyectos ahí y les dio resultados los proyectos. Por eso yo te digo de que algunos proyectos tienen que tener un criterio social, una dimensión social muy importante, porque si no lleva ese factor importante que es social, los países donantes no te le van a poner mucha mente, ¿verdad? Claro que aquí uno lo puedes hacer así a la deriva, pues aquí tenés que tomar en cuenta las autoridades, ¿verdad? Tenés que tomar en cuenta a las autoridades, a la municipalidad, tenés que presentárselo a la municipalidad para que la municipalidad te acredite, ¿verdad? Tenés que legalizar el proyecto, todo tenés que hacer un proceso legal, porque así por así no lo vas a mandar al organismo, pues tenés que ir a la alcaldía, tenés que ir a gobernación, etcétera, para que puedas trabajar en ese proyecto. Ir seleccionando a los donantes y presentarle el informe a ellos. Y ahí, evidentemente, tenés que escribir, tenés que establecer un compromiso, que es el tercer tema. Esta sesión es bastante entendible y bastante corta. Entonces, tenés que establecer un compromiso para la implementación de la cooperación para el desarrollo. El compromiso es grande, ¿verdad? Porque estás asumiendo de que en esa comunidad donde vas a implementar tu proyecto existen 1.500 familias, por ejemplo. 1.500 familias ya es un radio poblacional muy importante. Ya es una demografía bastante grande, pues. Entonces, 1.500 familias, estamos hablando que ya es una ciudadela, pues entonces tenés que enfocarte a establecer un compromiso de implementación, ¿verdad? Para la implementación de la cooperación para el desarrollo. Pero ese compromiso tiene que ser bajo
la regulación de las autoridades nacionales del país. Entonces, y así de esa manera, pues vas a ir abarcando todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional. Por eso es que el paso 6 que ahí aparece en una de las lecturas, el paso 6 se refiere a la presentación de informes. Se establece un proceso organizado para su presentación, teniendo en cuenta que generalmente los cooperantes proporcionan su propio formato, por lo que es necesario ajustarse a esto, contar con los medios de verificación y respetar los tiempos de entrega. ¿Ya? Gestionar las comunicaciones de manera interna y externa. Este es un proceso transversal a los pasos anteriores. Se debe de definir, se debe abrir un plan de comunicación entre tu persona y los interesados, la comunidad, vos y el país que te va a ayudar a implementar tu proyecto. O sea, a nivel interno, debes contar con el apoyo institucional del gobierno, ¿verdad? De hecho, porque el proyecto que vayas a ejecutar tiene que ser un proyecto legal, ¿verdad? Tiene que ser un proyecto que debe ser conocido por el gobierno, ¿verdad? Debe ser conocido por las instituciones, y estas instituciones te deben de respaldar durante el proceso, ¿verdad? Y que debe haber una persona que exista, que articule las comunicaciones en torno a la cooperación a nivel interno, ¿verdad? Y debe definir una estrategia de comunicación con el entorno de la cooperación internacional para visibilizar, para respaldar todo lo que la comunidad no donante requiere, pues, para el cumplimiento de los objetivos que tenés a la hora que vaya a ejecutar el proyecto. Porque acordate que el proyecto, yo se los decía ayer en el video, en la sesión 12 que mandé ayer, yo les decía a ustedes que el proyecto consta de 3 fases importantes. Uno es la identificación, ¿verdad? La preparación, la otra la implementación, y por último lo que es la ejecución, ¿verdad? Perdón, la evaluación. Lo que es la preparación, la implementación, que es la misma ejecución, y por último lo que es la evaluación del proyecto. Pero esas 3 etapas están llenas de muchas actividades, pues, de que tenés que tomar en cuenta, que se deben de tomar en cuenta a la hora de aplicar el proyecto, ¿verdad? Con cuánto, digamos, materiales constás para poder desarrollar tu proyecto. Material físico, pues, ¿verdad? Si contás con el espacio geográfico, si contás con las personas que van a ser beneficiadas, todo eso debes de tomarte en cuenta a la hora de que vayas a implementar tu proyecto. Más o menos, eso es lo que hay que tener en cuenta en esta sesión, ¿verdad? En esta sesión de clase, ¿verdad? Yo en la clase del video que les mandé de esta clase, les hablaba en el paso 1, que el análisis de la situación. O sea, en ese paso 1 tenés que, eso mismo, un conocimiento consolidado, ¿verdad? La misión, la visión. Entonces, y tenés que tener en mente los temas puntuales, ¿verdad? Que tenés que responder a esa situación. Bueno, no sé si
Yo hasta aquí voy a llegar porque la verdad es que esta sesión es bastante entendible, no hay mucha complejidad, ¿verdad? Para poder, lo más importante que se debe tomar en cuenta aquí es cómo acceder, pues, a la cooperación y lo que son los países donantes. Eso es, y la idea del proyecto, pues, que vayas a tener. En esa parte, pues, es muy importante que se asuma, ¿verdad? Es bastante corta la sesión, ¿verdad? Y después viene la sesión 12. En la sesión 12, las etapas, el marco lógico, los componentes que forman la matriz de planificación de un proyecto. Todo eso tienen que tomarlo en cuenta, que es la sesión 12 y la última que se vería en relación a esta asignatura. Por mi parte, pues entonces, Sonia, no me resta más que decirte, pues, que cuídate. Nos vemos en la próxima sesión 12, pues. Nos vemos. Adiós. Gracias, profesor. Adiós, Sonia. Cuídese. Igual.